Cada año, el mundo extrae más de 4 millones de toneladas de plomo, un metal que es a la vez peligroso y absolutamente vital. Es el responsable de arrancar miles de millones de baterías de automóviles y protege a las personas de la radiación en los hospitales. Pero ¿qué pasaría si te dijera que casi una cuarta parte de este metal proviene de Australia y que unas cuantas minas ocultas en Queensland mantienen en tensión a todo el mercado mundial? Presta atención. Al final, descubrirás algo que cambiará radicalmente tu percepción sobre el plomo y sobre quién realmente lo controla. A pesar del peligro, el plomo encuentra aplicaciones importantes que salvan vidas. Es indispensable en la fabricación de baterías, especialmente las de plomo ácido, que se utilizan en automóviles y para el almacenamiento de energía. El plomo conduce excelentemente la electricidad y tiene alta resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en un material ideal para baterías. Además, el plomo se utiliza ampliamente para protección contra la radiación. Gracias a su gran masa y densidad, absorbe la radiación gamma y de rayos X, por lo que se usa en equipos de rayos X, reactores nucleares y pantallas protectoras médicas. La extracción de plomo en Australia es una parte importante de la industria minera del país. Australia ocupa uno de los lugares principales en el mundo en extracción de plomo, proporcionando aproximadamente 23% de la producción mundial de este metal. El plomo se extrae principalmente en forma de minerales, junto con zinc y plata, en grandes yacimientos ubicados, en particular, en el estado de Queensland. Entre las minas más significativas se encuentran los yacimientos de Cannington, Century y George Fisher, donde se lleva a cabo la extracción y el enriquecimiento integral de minerales de plomo y zinc. La extracción se realiza tanto a cielo abierto como mediante minería subterránea, dependiendo de las reservas y las condiciones geológicas. Las empresas australianas, como BHP Billiton y Rio Tinto, son actores clave en esta industria y cuentan con grandes capacidades de producción que les permiten suministrar volúmenes considerables de metal para el mercado mundial. Se proyecta que la producción de plomo en Australia se mantendrá estable o crecerá, gracias al desarrollo de nuevos yacimientos y la modernización de las plantas de procesamiento. Después de la extracción del mineral, que contiene plomo, comienzan varias etapas importantes de procesamiento para obtener el metal puro, listo para su uso. Primero, el mineral se tritura y se muele en fragmentos pequeños para facilitar la separación de los minerales útiles de la roca. Luego, el mineral se somete a un proceso de enriquecimiento, durante el cual se separa el plomo de otros metales e impurezas perjudiciales. Para esto, se utiliza con frecuencia la flotación, cuando las partículas pequeñas de plomo se adhieren a las burbujas de aire y suben a la superficie. Después del enriquecimiento, el concentrado con plomo se funde en grandes hornos a altas temperaturas para obtener plomo metálico. La fundición ayuda a separar el plomo de otras impurezas y obtener el metal puro. El plomo obtenido puede pasar a etapas posteriores de purificación o, en forma de lingotes y placas, enviarse a las fábricas donde se utiliza para la producción de baterías, materiales de protección y diversos componentes. Las baterías de plomo ácido son el tipo más común de baterías, en cuya producción el plomo juega un papel clave. El proceso de fabricación de estas baterías incluye varios pasos tecnológicos complejos utilizando plomo metálico y sus compuestos. Primero, en condiciones de fábrica, el plomo metálico se convierte en estado pulverulento. Esto ocurre en molinos de tambor especiales, donde el plomo se somete a oxidación mediante fricción y contacto con el aire, formando polvo de plomo. Durante este proceso, el viento y el sistema de filtración separan el polvo terminado, que se recolecta para su uso posterior. El polvo de plomo es el material principal para la fabricación de la masa activa de los electrodos. La siguiente etapa es la preparación de la pasta de plomo. Para esto, el polvo se mezcla con agua y otros aditivos, como sulfato de bario o fibras, que ayudan a mejorar las propiedades mecánicas de la pasta. Esta composición se mezcla cuidadosamente para formar una masa homogénea.
La pasta es el material electroactivo que permite a la batería producir energía eléctrica. Después de preparar la pasta, se aplica sobre placas metálicas fabricadas con aleación de plomo. Estas placas funcionan como los electrodos de la batería. El proceso de aplicación se realiza mediante máquinas especiales que cubren uniformemente la superficie de las placas con una capa de pasta. Luego, las placas se secan y se dejan madurar bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Este paso es necesario para estabilizar la pasta y aumentar la durabilidad del acumulador. Posteriormente, las placas se ensamblan en bloques. Los electrodos positivos y negativos se alternan entre sí y se separan mediante separadores dieléctricos que previenen cortocircuitos. Este bloque, junto con la carcasa y la solución de ácido sulfúrico, constituye el acumulador terminado. Al introducir el electrolito, se inician las reacciones químicas en las que los electrodos de plomo interactúan con el ácido, permitiendo la acumulación y liberación de energía eléctrica. En los materiales de protección, el plomo se utiliza gracias a su alta densidad y capacidad para absorber y bloquear la radiación gamma y de rayos X. Para estos fines, el plomo se funde y se vierte en moldes, fabricando escudos, placas u otras estructuras que luego se instalan en centros médicos, instalaciones de energía nuclear o laboratorios. Las pantallas de plomo pueden ser flexibles o rígidas, dependiendo del grosor necesario y la aplicación. Para otros componentes, el plomo se emplea en la fabricación de soldaduras, cables, pesas, materiales de montaje, donde su propiedad de resistir la corrosión y su fluidez a bajas temperaturas garantiza durabilidad y confiabilidad. Se utiliza en instrumentos médicos y de laboratorio, en componentes automotrices, protección contra ruido y vibraciones. Los principales actores en el mercado mundial son China, India, México, Estados Unidos, así como Australia como gran productor de plomo y zinc en concentrado. Se pronostica que la producción de plomo en Australia se mantendrá estable o crecerá ligeramente gracias al desarrollo de nuevos yacimientos y la mejora de las tecnologías. De esta manera, aunque China ocupa la posición de liderazgo, para el año 2025, Australia mantiene su posición como uno de los productores clave de plomo en el mundo, con un volumen de extracción estable que tiene gran importancia para la industria metalúrgica global, especialmente en el contexto de la producción de baterías, materiales protectores y componentes técnicos, donde el plomo es irreemplazable. A pesar de su alta toxicidad, el plomo tiene una larga historia de aplicación. Desde tiempos antiguos se utilizaba para la fabricación de tuberías, utensilios y pinturas. En los últimos tiempos, debido al impacto dañino en la salud y el medio ambiente, se está trabajando en reemplazar el plomo en muchos sectores. Sin embargo, sus propiedades únicas lo mantienen insustituible en algunas áreas. Cada año, en el mundo, se producen más de 100 toneladas de materiales, pero solo uno de ellos desafía las leyes de la física. No es metal ni plástico, es grafeno. Un material más delgado que el ADN humano, pero 200 veces más resistente que el acero. Imagina, una sola capa de él podría soportar el peso de un elefante balanceándose en la punta de un lápiz. Es más ligero que el aire, transparente como el vidrio, y, al mismo tiempo, conduce la corriente mejor que el cobre. Pero lo más interesante es que todavía no conocemos los límites de sus posibilidades. Mira hasta el final. Descubrirás cómo algo casi invisible puede cambiar el futuro de toda la industria. Así pues, el grafeno es un material bidimensional que consta de una sola capa de átomos de carbono, dispuestos en una densa red bidimensional en forma de hexágonos. Posee una serie de propiedades únicas que lo hacen increíblemente prometedor. Los átomos de carbono en el grafeno están unidos entre sí por enlaces covalentes extremadamente fuertes. En esencia, cada átomo forma parte de una red absolutamente densa e impecable. Cuando intentamos estirar, perforar o romper una lámina de grafeno,
En realidad estamos intentando romper estos enlaces. Lo singular es que cuando se aplica una fuerza externa a la red, no se rompe sin más. En cambio, la perfecta red hexagonal asegura una distribución uniforme de la tensión por todo el material. Los físicos han descubierto que para perforar una lámina de grafeno perfecta con un lápiz, por ejemplo, se necesitaría una fuerza comparable al peso de un elefante balanceándose en la punta de ese lápiz. ¿Por qué hablamos precisamente de peso? Este es un punto críticamente importante. Cuando los científicos comparan materiales, evalúan su relación específica de resistencia a peso. Por ejemplo, el acero es un material resistente, pero también es muy pesado. Y el grafeno es tan resistente como el acero, e incluso más, pero su peso es insignificante. Una hoja de grafeno es tan delgada que 1 kilogramo de este material podría cubrir un área comparable a varios campos de fútbol. Esto significa que si tomáramos un trozo de grafeno y un trozo de acero de alta calidad del mismo peso, el grafeno soportaría 200 veces más carga antes de deformarse o romperse. Esta característica lo convierte en el candidato ideal para crear materiales compuestos ultraligeros y ultrarresistentes para la industria aeroespacial, blindajes y equipamiento deportivo de alta tecnología. Imagina que incluso la más mínima adición de grafeno a materiales comunes, como plásticos o resinas epoxi, puede transformarlos en algo completamente nuevo. Los científicos ya están trabajando en la creación de chalecos antibalas ultrafinos, pero impenetrables, que pesan mucho menos que la armadura de Kevlar tradicional. Añadir una pequeña cantidad de grafeno al hormigón puede hacerlo significativamente más resistente a las grietas y los daños, prolongando la vida útil de puentes y edificios. Las carrocerías y fuselajes de aviones, creados a base de grafeno, serán más ligeros, lo que supondrá un ahorro considerable de combustible, pero al mismo tiempo se volverán mucho más resistentes y seguros. Así, el grafeno es la encarnación de una paradoja. Es casi invisible, pero en resistencia supera a los metales más fuertes. Esto abre una era completamente nueva en la ciencia de los materiales, donde los materiales son a la vez ligeros, flexibles e insuperablemente resistentes. La producción de grafeno es un verdadero rompecabezas para los científicos. Se puede obtener de 3 maneras principales, que difieren en precio, calidad y volúmenes de producción. Imagina que tienes la tarea de fabricar una lámina finísima, pero tiene que ser perfecta. El primer método es la exfoliación mecánica. Es la forma en que se descubrió el grafeno. Aquí todo es simple. Tomamos grafito común, que es una pila de capas de carbono, e intentamos arrancar de él una sola capa. Los científicos literalmente usaron cinta adhesiva para arrancar capas repetidamente hasta que en la cinta quedaba esa misma capa monoatómica necesaria. Esto produce el grafeno más puro e ideal, un verdadero diamante para la investigación fundamental. Pero el problema es obvio. Este método es terriblemente lento, imposible de escalar, y solo es adecuado para laboratorios. El segundo enfoque es la exfoliación química. Se necesita cuando queremos obtener mucho grafeno, para añadirlo a baterías, plásticos o tintas. Aquí no jugamos con cinta adhesiva, sino que usamos artillería química pesada. El grafito se sumerge en ácidos y oxidantes muy fuertes, que penetran entre las capas de carbono y comienzan a separarlas. El resultado es una mezcla espesa. Luego, se trata con ultrasonido, como si fuera una batidora, y las capas de grafito se separan finalmente en agua u otro disolvente. Esto se llama óxido de grafeno. Después de esto,
El óxido de grafeno necesita ser reducido para que vuelva a conducir la electricidad. Este método es barato y produce grandes volúmenes, pero el producto final siempre tiene muchos defectos e impurezas. Es adecuado para compuestos, pero no para la electrónica sensible. El tercer y más prometedor método es la deposición química de vapor. Es la tecnología para crear lienzos de grafeno de alta calidad y gran tamaño, necesarios para pantallas táctiles o microchips. Aquí no arrancamos nada, sino que cultivamos el material desde cero. Se toma una fina lámina de metal, generalmente de cobre, y se calienta fuertemente, hasta 1000 grados Celsius. Luego, en el horno se introduce un gas que contiene carbono, por ejemplo, metano. Los átomos de carbono, liberados del gas, se depositan sobre el cobre al rojo vivo, que sirve como una plantilla ideal. Se autoensamblan en una impecable red de panal de una sola capa. Este método produce alta calidad y permite hacer grandes láminas de grafeno, lo cual es clave para la industria. Lo más difícil después de esto es retirar con cuidado la película de grafeno de la base metálica y transferirla al material deseado, por ejemplo, a un plástico flexible, sin dañar la frágil estructura. Si hablamos de dinero, el mercado mundial de grafeno se valora actualmente en cientos de millones de dólares estadounidenses y, según la mayoría de las previsiones, crecerá muy rápidamente, a menudo duplicándose cada pocos años. Los analistas esperan que para finales de la década, este mercado pueda superar los 1000 millones de dólares. Esto demuestra que los inversores creen en la adopción masiva del grafeno. A diferencia de los productos básicos, el mercado del grafeno está muy segmentado por tipo y calidad. La mayor parte de la producción en peso es de óxido de grafeno reducido y escamas de grafeno. Se fabrican por el método químico y se utilizan para reforzar compuestos, recubrimientos y tintas. Son baratos, pero tienen muchos defectos. Es el llamado volumen barato. ¿Y qué hay de la calidad cara? La menor parte en peso, pero la más cara en valor, es el grafeno puro de una sola capa en forma de películas. Se necesita para la electrónica de alta tecnología y es muy caro debido a la complejidad de su producción y transferencia. El mercado de la producción de grafeno está muy concentrado en Asia, especialmente en China. Las empresas chinas son líderes mundiales en la producción de grandes volúmenes de grafeno para baterías y supercondensadores, precisamente el que se hace por el método químico. Las empresas europeas y estadounidenses, por regla general, se centran en el desarrollo de formas de grafeno más tecnológicas y puras, es decir, películas para las industrias aeroespacial y electrónica. Imagina, el neumático negro común que vemos todos los días en la carretera es el resultado de la química, la física y la ingeniería más precisas. En su interior hay más de 200 componentes, entre los que se encuentran el caucho, el acero e incluso materiales de los chalecos antibalas. Soporta temperaturas de más de 2000 grados en las pruebas y recorre millones de kilómetros de tests antes de llegar a las ruedas de tu coche. Pero el verdadero secreto no está en cómo nacen los neumáticos, sino en lo que sucede con ellos después de su muerte. Porque si ves este video hasta el final, verás cómo Michelin convierte los residuos en el futuro. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos anualmente. Esto corresponde a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía ocupa uno de los primeros lugares en el mundo entre los fabricantes de neumáticos, junto con Bridgestone y Goodyear. Los componentes principales para la fabricación de la mezcla para los futuros neumáticos son el caucho natural, el caucho sintético, el negro de humo, la sílice, el cordón metálico, los aros de talón, el cordón textil y los aditivos químicos. El caucho natural se produce a partir de la savia del árbol de hevea,
que crece en regiones tropicales como Tailandia, Indonesia y Malasia. Es el componente principal para crear la banda de rodadura, que garantiza el agarre a la carretera. Michelin incluso ha creado sus propias plantaciones de hevea para controlar la calidad. El caucho sintético se fabrica a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Se utiliza para elementos que requieren una mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente hollín de madera. Se añade al caucho para hacerlo más resistente y duradero. Se obtiene como subproducto de la industria petroquímica. La sílice se utiliza para reducir la resistencia a la rodadura, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico es necesario para reforzar los neumáticos, haciéndolos más resistentes. El cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón aseguran una unión hermética del neumático con la llanta de la rueda. El cordón textil está compuesto por poliéster y nylon o aramida. Es un material que se utiliza en los chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y resistencia a la rotura. Los antioxidantes y estabilizadores contenidos en la mezcla protegen los neumáticos de la acción de los rayos ultravioleta y el ozono. Y el azufre se utiliza para la vulcanización del caucho. La materia prima se transporta a las fábricas de Michelin en todo el mundo, donde se fabrican los neumáticos. Las mayores capacidades de producción de Michelin se encuentran en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En general, Michelin tiene más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechos los neumáticos. Y ahora vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de humo, la sílice y los aditivos químicos se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de unos 170 grados Celsius. La mezcla obtenida se lamina varias veces entre rodillos para lograr una consistencia homogénea. Michelin utiliza fórmulas de mezcla patentadas que se desarrollan en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para los neumáticos de gama alta, a la mezcla se le añaden nanocompuestos para mejorar el agarre. Michelin produce neumáticos para diferentes sectores. Esto incluye coches de pasajeros, camiones y neumáticos para coches deportivos que participan en carreras, así como para aviones. Para la producción de neumáticos Michelin, se utilizan anualmente más de 800.000 toneladas de caucho natural. Esto representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. Y de caucho sintético se utiliza alrededor de 1.200.000 toneladas. A continuación, de la mezcla se hace la banda de rodadura. Mira cómo el caucho se estira en largas cintas y luego se corta al ancho necesario. Los flancos se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Ya en la etapa de desarrollo del neumático, un equipo de diseñadores y tecnólogos crea un modelo tridimensional del neumático. De este modelo se hace posteriormente una matriz. El grabado en la matriz se realiza con láser o con herramientas mecánicas de alta precisión. Durante la vulcanización, el caucho del neumático se derrite y adquiere la forma de la matriz. El caucho llena todas las ranuras del molde, incluyendo los lugares con inscripciones, logotipos y detalles decorativos. Como resultado, el neumático obtiene inscripciones y elementos claros y duraderos. Algunos neumáticos tienen logotipos o inserciones de colores. En tales casos, se añaden previamente segmentos especiales de caucho de color en los lugares necesarios de la matriz. Ahora es el turno del cordón. En máquinas especiales se entrelazan hilos textiles y de acero, que luego se impregnan de caucho. Todos los componentes de los neumáticos se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se coloca la capa interna, que funciona como sellador. A continuación, se añaden los cordones textiles y de acero para darle resistencia. Luego, se instalan los aros metálicos para fijar el neumático a la rueda. Y después, los elementos externos. El neumático ensamblado se llama crudo y todavía no está listo para su uso.
Cada modelo de neumático pasa por hasta 1 millón de kilómetros de pruebas antes de su lanzamiento a la producción. Mira ahora cómo se produce el proceso de vulcanización. Los neumáticos crudos se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura de casi 200 grados y se mantienen bajo presión durante 10 o 15 minutos. Durante la vulcanización, el caucho se vuelve resistente y en la superficie del neumático aparece el dibujo de la banda de rodadura. Cada neumático pasa por un control de rayos X, una prueba de equilibrado y una prueba de hermeticidad. Algunos modelos se prueban en condiciones extremas para asegurarse de su resistencia. Algunos neumáticos Michelin tienen una garantía de kilometraje de hasta 100.000 kilómetros. Michelin recicla los neumáticos viejos, fabricando con ellos materiales para la construcción de carreteras. Los neumáticos se recogen en puntos de reciclaje especiales, estaciones de servicio o empresas que se dedican a la recogida de residuos. Parte de los neumáticos se recicla directamente en las fábricas locales, otros se transportan a centros especializados. Los neumáticos se revisan. Una parte de ellos, aproximadamente el 15%, se restaura para su reutilización después del recauchutado, es decir, simplemente se les reemplaza la banda de rodadura y el neumático es apto para circular durante un tiempo más. El resto se envía al reciclaje. Mira cómo los neumáticos viejos se cortan y trituran en máquinas especiales en pequeños trozos. El cordón metálico y las fibras textiles se separan con imanes y filtros de aire. El caucho se utiliza para crear granulado de caucho, que se emplea en la construcción de carreteras, campos deportivos o para la fabricación de nuevos productos. ¿Qué nuevos productos son esos?, te preguntarás. Pueden ser alfombrillas para el coche o suelas de zapatos. Así es la interesante segunda vida de los neumáticos. Primero recorren el mundo y después andan. Anualmente, en el mundo, se generan alrededor de 1.500 millones de neumáticos viejos, y su eliminación incorrecta puede causar graves daños al medio ambiente. El metal, después de la limpieza y la refundición, se utiliza en la metalurgia, y el textil se recicla en aislantes o materiales de insonorización. En Europa, se recicla alrededor del 95% de los neumáticos viejos, mientras que en los países en desarrollo, esta cifra puede ser solo del 20 o 30%. En algunos países, los neumáticos viejos se sumergen en el agua para crear arrecifes artificiales para peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas a menudo son criticadas por el riesgo de contaminación. Cada día se fabrican más de 2 millones de espejos. Pero ¿qué tal si te digo que detrás del espejo en tu baño hay un secreto de 460 años? En la mina más profunda de México, a 400 metros bajo tierra, en calor infernal y humedad extrema, extraen el metal que luego se vuelve algo que ves cada día. En 4 siglos, excavaron 600 kilómetros de túneles aquí, la distancia de Monterrey a Mérida, pero bajo tierra. Cada día los explosivos destrozan 7.000 toneladas de roca, el peso de 50 ballenas azules. La temperatura de fundición alcanza 1.700 grados, más caliente que lava de volcán. Pero lo más impactante es lo que pasa después con el metal líquido. Si llegas al final, descubrirás un secreto que 99% de quienes han sostenido un espejo desconocen. ¿Listo para ver cómo se crea la magia? En México, que produce más plata que cualquier país con el 20% de la oferta mundial, está la mina de plata más grande del mundo en zona árida. Desde que empezaron las excavaciones en 1566, en la mina de Proaño se extrajeron 30.000 toneladas de plata. Incluso tras tantos años, la mina produce más de 1 millón de kilos de plata al año. Los mineros buscan acantita, mineral gris oscuro, en esta mina a 400 metros de profundidad. Para completar el proceso complejo y peligroso de extraer acantita, los trabajadores hacen un viaje agotador a los puntos de extracción. Las condiciones extremas de calor y humedad, los túneles mojados, hacen el trabajo muy duro.
A lo largo de 15 kilómetros, a distintas profundidades, están los yacimientos de plata. Para extraer continuamente el mineral, los trabajadores abren nuevos túneles de 3.000 metros cada mes. Para perforar estos pasajes en la roca, usan una máquina enorme con cabeza cortadora giratoria gigante. En 400 años, excavaron unos 600 kilómetros de túneles. Para minimizar el peligro de derrumbe y aumentar la producción, explosivos potentes están colocados estratégicamente en ángulos específicos para fragmentar la roca. Antes de colocar explosivos, un dispositivo láser de alta precisión inspecciona el área. Tras determinar los mejores puntos, perforan una secuencia de agujeros de 115 milímetros de ancho y de 25 a 32 metros de profundidad. Cada agujero se llena con químicos explosivos y el área se evacúa por seguridad. Con cálculos precisos, extraen muchas toneladas sin provocar derrumbe. Diariamente extraen 7.000 toneladas de roca. Las tolvas llevan la roca a trenes subterráneos, que la transportan al punto central. Luego la roca sube a superficie con cargadores. El siguiente paso es transportar la roca a la trituradora. Una cinta masiva la lleva a la planta. En tambores gigantes hay enormes bolas de acero que muelen la roca en arena fina. Luego mezclan un reactivo con la roca molida, químico especializado. Por la reacción con el reactivo, el mineral de plata se vuelve hidrofóbico. Al final, obtienen una combinación 30 veces más concentrada. Esta mezcla viaja 300 kilómetros a la planta METMEX, aunque la plata en ella es solo 2%. Entre plantas similares, METMEX ocupa cuarto lugar mundial y primero en Latinoamérica. Anualmente producen más de 2.300.000 kilos de plata. La fundición empieza calentando el mineral a más de 800 grados en la refinería. La oxidación de otros metales en el mineral, como el plomo, a esa temperatura alta permite separarlos de la plata. Las impurezas se evaporan cuando calientan la mezcla una y otra vez. Como la plata no reacciona con oxígeno, el metal fundido es 99% plata pura y 1% oro. Para separar la plata del oro, vierten el metal fundido sobre placas que sumergen en solución de nitrato de plata. Al agregar electricidad, la plata va a la placa negativa y el oro queda en la placa positiva. El fabricante de espejos recibe la plata tras purificarla hasta estado suficientemente puro. El vidrio es el primer paso para crear espejos, y la arena de cuarzo es el elemento clave para hacer vidrio. La arena debe tener alto contenido de sílice y no tener arcilla, polvo u óxidos metálicos. Para facilitar el proceso, usan carbonato de sodio como fundente, que baja la temperatura de fusión de la arena. El vidrio se vuelve más resistente y duradero si agregan piedra caliza. Cuando las proporciones están ajustadas, las ponen en un horno que soporta temperaturas muy altas. El vidrio, líquido espeso, se forma al calentar la mezcla a más de 1700 grados en el horno. 15 toneladas de este vidrio se transforman en el crisol en su forma final. El vidrio sale del horno tras fundirse completamente y eliminar impurezas. El equipo de moldeo se enfría con agua para evitar roturas, cuando el vidrio fundido se vierte continuamente. El vidrio se enfría gradualmente al salir del baño de enfriamiento, con temperatura inicial de 600 grados, para eliminar tensión interna y reducir probabilidad de fractura o deformación. Según tamaño y grosor del vidrio, este proceso puede tomar varias horas o días. La siguiente etapa es corte e inspección del vidrio. Primero cortan el vidrio verticalmente con rodillo de carburo de tungsteno. Luego separan en tiras para la siguiente etapa. Las cuchillas recortan bordes de las láminas mientras se mueven en cinta. Los recortes caen en canal para reciclar. Tras transferir cuidadosamente las láminas a control, las colocan verticalmente para inspección. Los inspectores examinan cada lámina bajo lámparas fluorescentes, buscando defectos, burbujas, inclusiones, rayones, manchas, etc. Aquí identifican defectos que afectan calidad y apariencia del vidrio. El fabricante de espejos recibe el vidrio empaquetado cuando pasa inspección.
En la fábrica de espejos, aplican capa delgada de plata sobre un lado de las láminas de vidrio, volviéndolas espejos. Para obtener nitrato de plata, primero disuelven plata sólida en ácido nítrico. Tras bajar las láminas de camiones, hacen limpieza exhaustiva para eliminar todo rastro de polvo, suciedad, aceite y contaminantes. Rocían sobre el vidrio capa fina de óxido de cerio, polvo de minerales de tierras raras y agua. Tras esto, aceites y contaminantes se desprenden de las superficies, dándoles brillo. Lavar cada panel así toma aproximadamente 1 minuto. El siguiente paso es usar agua desmineralizada caliente a alta presión para enjuagar el vidrio y eliminar residuos de contaminantes. Para garantizar seguridad de metales que aplicarán después, usan agua desmineralizada. Para que la plata se adhiera bien al vidrio, el primer metal a aplicar es estaño líquido. El uso de estaño como base es necesario, pues la plata no forma enlaces directos con vidrio. Cuando la plata líquida toca el estaño sólido, se solidifica gracias a activador químico, incluido en la mezcla. Con esta técnica, usan aproximadamente 700 miligramos de plata por metro cuadrado. Para convertir la plata en forma metálica, rocían químico reductor sobre la superficie. El recubrimiento de plata transforma el vidrio transparente en espejo cuando solidifica y enfría. Enjuagan y eliminan el exceso de plata. Para obtener el grosor deseado de capa reflectante, que varía según requisitos del producto y reflexión necesaria, controlan cuidadosamente la cantidad de plata aplicada. El recubrimiento de plata está protegido por 2 capas de pintura en la parte posterior del espejo. Las 2 capas dan protección adicional tras que el recubrimiento de cobre previene el deslustre. Eliminan hasta la última gota de cobre. Después, secan el panel en secador a 71 grados durante 75 segundos, eliminando humedad restante de la superficie. En la siguiente etapa, el panel pasa por cortina de pintura, máquina que recubre continuamente la cinta con pintura, para proteger la capa de plata de daños y corrosión. El lado del cobre debe estar hacia arriba. El recubrimiento se cubre y protege de influencias externas por capa de pintura, generalmente gris, que da opacidad. Finalmente, hornean el espejo pintado a 99 grados, exactamente 1 minuto 45 segundos, tiempo en que la pintura seca. Siguiente paso es aplicar segunda capa de pintura, esta vez de otro tono. Tiempo de secado de esta capa es el doble que la primera, a 118 grados. Para eliminar residuos de metal del espejo, usan baño de ácido. Luego voltean el espejo a posición vertical para que en inspección eliminen todos los defectos, incluidas burbujas. Luego dan forma y tamaño a los paneles de espejo según especificaciones con máquina de corte controlada por computadora. Para pulir el espejo, usan disco de metal de carburo resistente. Para hacer espejo esférico, la máquina dibuja cuadrados en el panel con herramientas especiales. Luego usa estos cuadrados para trazar círculos. Los trabajadores primero dividen cuadrados y luego pasan a círculos. Los espejos se empaquetan con especial cuidado para garantizar su preservación durante transporte y manejo tras completar corte y pulido. Cada año, en el mundo, se consumen más de 13 millones de toneladas de caucho natural, un material sin el cual no existiría ni un solo neumático, guante o junta de aviación. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde proviene esta sustancia elástica? En algún lugar de los trópicos, entre los húmedos bosques de Tailandia y Malasia, miles de trabajadores, antes del amanecer, cortan la corteza de los árboles para recolectar un líquido blanco, el látex, que luego convierten en caucho. ¿Cómo exactamente, a partir del simple jugo del árbol de hevea, nace un material que mueve coches, aviones e incluso programas espaciales? ¿Y qué secreto esconden estas plantaciones, donde día tras día nace uno de los recursos más importantes de la humanidad? Mira hasta el final y verás lo que no se muestra a los turistas. Las plantaciones de caucho
son grandes extensiones agrícolas, donde se cultivan los árboles de hevea, que son la principal fuente de caucho natural. Estas plantaciones suelen estar ubicadas en regiones tropicales, ya que la hevea necesita un clima cálido, una gran cantidad de precipitaciones y humedad para un crecimiento óptimo. La historia de las plantaciones de caucho se remonta al siglo XIX, cuando el inglés Henry Wickham sacó semillas de hevea de Brasil y las llevó al Real Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña. Desde allí, los jóvenes plantones fueron enviados a las colonias británicas en el sudeste asiático, en particular a Malasia y Sri Lanka, donde comenzó el cultivo a gran escala. Hoy en día, los mayores productores de caucho natural son Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. El proceso de recolección de caucho de los árboles se llama sangrado. Los trabajadores hacen incisiones poco profundas en la corteza del árbol en ángulo, generalmente temprano en la mañana, cuando la savia, es decir, el látex, fluye más activamente. El látex es un líquido lechoso que fluye de las incisiones y se recoge en pequeñas tazas adheridas al tronco del árbol. Es importante hacer las incisiones con cuidado para no dañar el cambium, la capa responsable del crecimiento del árbol, y no perjudicar la producción futura de látex. Un solo árbol puede producir látex durante muchos años, a veces hasta 25 o 30 años. El látex recolectado se transporta desde las plantaciones a las plantas de procesamiento de diversas maneras, dependiendo de la escala de la plantación, la distancia a la planta y la infraestructura disponible. En algunas regiones, donde los ríos son la principal vía de transporte, el látex puede ser transportado en grandes contenedores, en barcazas o botes. El objetivo principal del transporte es llevar el látex a la planta de procesamiento lo más rápido posible y en su estado inalterado, para garantizar la calidad del producto final. En las plantas de procesamiento, el látex recolectado de las plantaciones de caucho pasa por un proceso complejo pero bien establecido, cuyo objetivo es separar el caucho puro del agua y otras impurezas. Este proceso comienza inmediatamente después de la llegada del látex a la planta y consta de varias etapas clave que aseguran la obtención de caucho crudo de alta calidad. Primero, al llegar a la planta, el látex líquido, que generalmente llega en grandes cisternas, se filtra. Esta etapa inicial de filtración ayuda a eliminar cualquier impureza mecánica grande, como trozos de corteza, hojas u otro material vegetal que pudiera haber entrado durante la recolección en la plantación o el transporte. Para ello se utilizan tamices o mallas de diferentes tamaños de poro. Después de la filtración, el látex se bombea a grandes tanques para su dilución. Generalmente, el látex recolectado de los árboles tiene una concentración de sólidos de alrededor del 35%. Para su posterior procesamiento, se diluye con agua limpia hasta una concentración menor y más manejable, que a menudo es del 20%. Esta dilución
ayuda a facilitar el proceso posterior de coagulación y a garantizar la uniformidad del producto obtenido. La etapa clave en el procesamiento del látex es la coagulación. El látex natural es una emulsión estable donde diminutas partículas de caucho están dispersas en un medio acuoso. Para separar el caucho, esta estabilidad debe romperse. Para ello, se añade un ácido al látex diluido, generalmente ácido fórmico o acético. El ácido reduce el pH del látex, destruyendo los factores estabilizadores y haciendo que las partículas de caucho se aglomeren y precipiten. El látex se deja en tanques especiales o grandes cubas donde se produce una coagulación gradual. Dependiendo del tipo de látex y del producto final deseado, el proceso de coagulación puede durar de varias horas a un día. Durante este proceso, el caucho se separa de la parte acuosa, formando una masa gelatinosa. Cuando la coagulación está completa, la masa de caucho obtenida, que tiene el aspecto de una lámina blanda y gelatinosa, se retira con cuidado de las cubas. Este caucho crudo luego pasa por una serie de rodillos. Primero, se pasa por rodillos acanalados, que ayudan a eliminar la mayor parte del agua residual, y al mismo tiempo crean una textura característica en la superficie de la lámina de caucho. Esto también ayuda a aumentar la superficie para un secado posterior más eficiente. El siguiente paso es el lavado. Las láminas de caucho se lavan a fondo con agua limpia para eliminar los restos de ácido y cualquier otra impureza soluble en agua. La calidad del lavado es extremadamente importante, ya que los residuos de ácido pueden afectar negativamente las propiedades del caucho final y su envejecimiento. Después del lavado, las láminas de caucho están listas para el secado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que de la eficiencia del secado dependen la calidad y la estabilidad del producto. El secado puede realizarse de diferentes maneras. Tradicionalmente, las láminas se cuelgan en cámaras de secado especiales, donde se exponen a humo caliente. El humo no solo seca el caucho, sino que también le da su característico color marrón dorado y propiedades fungicidas, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de moho. El proceso de secado y ahumado puede durar de varios días a una semana. Para otros tipos de caucho crudo, se utilizan secadores mecánicos, donde el caucho se tritura en pequeños gránulos o migajas y luego se seca con aire caliente en secadores de túnel. Esto acelera significativamente el proceso de secado, permitiendo obtener el producto terminado en unas pocas horas. Después del secado, las láminas o gránulos de caucho terminados se clasifican por calidad según las normas internacionales y luego se prensan en grandes bloques o balas. Estos bloques se empaquetan, generalmente en película de polietileno, y se marcan antes de ser enviados a los consumidores de todo el mundo. Cada bloque tiene su propio peso, generalmente 33 kilogramos o 111 kilogramos, lo que simplifica la logística y el comercio. Hoy nos embarcaremos en un viaje a las enormes canteras a cielo abierto, valles montañosos creados por el hombre que impresionan por su escala y complejidad. Estas gigantescas excavaciones en la corteza terrestre son testimonio no solo del poder insuperable de la tecnología moderna, sino también del trabajo de miles de ingenieros, geólogos y trabajadores a lo largo de muchos años. Descubriremos cómo se crean exactamente estas colosales estructuras y qué papel desempeñan en este proceso los verdaderos titanes de la ingeniería, las excavadoras gigantes. Prepárense para una historia de escala, precisión y una fuerza impresionante que cambia el paisaje de nuestro planeta.
Las excavadoras de cantera más grandes, por ejemplo, las palas de cable eléctricas, pueden pesar más de 1000 toneladas. Algunos modelos de excavadoras de rueda de cangilones, utilizadas en Europa, alcanzan un peso de más de 13.000 toneladas, y son las máquinas terrestres más grandes del mundo. La creación de una cantera no es simplemente cavar un hoyo. Es un proceso extremadamente complejo y de múltiples etapas que comienza mucho antes de que la primera excavadora muerda la tierra. Todo comienza con una minuciosa exploración geológica. Equipos de geólogos pasan años estudiando las entrañas de la Tierra, perforando pozos, tomando muestras para determinar con precisión la ubicación de los minerales, su profundidad, calidad y volúmenes. Es como una enorme historia de detectives, donde cada muestra de roca es una pista importante. Cuando se encuentran los minerales, entran en juego los ingenieros y planificadores. Desarrollan un proyecto detallado de la cantera que abarca cada aspecto, desde el ángulo de inclinación óptimo de las paredes y el ancho de las vías de transporte hasta el sistema de drenaje que evacuará el agua. Es un trabajo colosal que requiere cálculos precisos, ya que la seguridad y la eficiencia de la futura extracción dependen de cada detalle. En esta etapa se decide cuál será la forma de la cantera, cómo se ubicarán las terrazas, los llamados bancos, por los que se moverá la maquinaria, y cómo organizar la logística para la extracción de cientos de millones de toneladas de roca. Después de años de planificación, llega el momento de la acción. Antes de llegar a los valiosos minerales, es necesario retirar la llamada montera, las capas de suelo, arcilla y rocas estériles que cubren el yacimiento. Esto puede ser un volumen de trabajo colosal, ya que la profundidad de la montera a veces alcanza decenas o incluso cientos de metros. Es aquí donde entran en escena las excavadoras gigantes. Son verdaderos colosos que pesan cientos o incluso miles de toneladas, con cucharones del tamaño de una habitación pequeña, capaces de agarrar decenas de metros cúbicos de tierra de una sola vez. Trabajan en pareja con los camiones volquete de cantera, otros titanes que pueden transportar más de 300 y algunos hasta 400 toneladas de carga en un solo viaje. Las excavadoras cargan la montera en los camiones volquete, que luego la transportan a vertederos especialmente designados, creando montañas artificiales enteras. El volumen del cucharón de estas máquinas puede ser de 40 a 70 metros cúbicos, y en los modelos más grandes, de hasta 100 metros cúbicos. Esto significa que, de una sola cucharada, una excavadora así puede levantar una carga equivalente a 100 o más toneladas de roca, o albergar de 5 a 7 coches. Si las rocas son demasiado duras para ser extraídas directamente por la excavadora, se recurre a las voladuras. Las perforadoras taladran profundos agujeros en las rocas, donde luego se colocan explosivos. Una explosión controlada fragmenta la roca, haciéndola accesible para las excavadoras. Es una etapa espectacular y extremadamente responsable, que requiere el más estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Después de retirar la montera, comienza la etapa más importante, la extracción directa de los minerales y la formación de la cantera en sí. La cantera se desarrolla en bancos, parecidos a escalones gigantes o terrazas. Esto se hace para garantizar la estabilidad de las paredes de la cantera y para crear plataformas de trabajo convenientes para la maquinaria. En cada banco trabaja su propia armada de excavadoras. Pueden ser tanto enormes excavadoras de cantera con accionamiento eléctrico, capaces de trabajar de forma continua durante meses, como excavadoras hidráulicas, que se distinguen por su alta maniobrabilidad y precisión. Muerden la roca, cargándola en los camiones volquete que esperan. Algunas excavadoras son tan grandes que incluso tienen que ser ensambladas directamente en el lugar de la extracción,
en lugar de ser transportadas ya listas. Imagina el cucharón de una de estas máquinas. Puede contener un coche, o incluso varios. En una hora, un gigante así puede mover miles de metros cúbicos de roca. La cantera se profundiza por bancos, expandiéndose gradualmente. Se parece a una enorme espiral que desciende a las entrañas de la Tierra. Constantemente trabaja todo un ballet de máquinas. Las excavadoras cavan. Los camiones volquete transportan. Las topadoras nivelan las plataformas y las motoniveladoras mantienen las carreteras en buen estado. A veces, para rocas especialmente blandas o para trabajar en lugares de difícil acceso, se pueden utilizar excavadoras de rueda de cangilones, máquinas colosales, con una rueda giratoria equipada con muchos cangilones que muerden continuamente la roca y la descargan por una cinta transportadora. En una hora, una excavadora gigante puede mover de 4.000 a 10.000 metros cúbicos de roca. Imagina cuánto tiempo tardaría una persona normal con una pala para lograr ese resultado. Todo el proceso va acompañado de un control continuo. Los geólogos toman constantemente muestras de roca para asegurarse de que se está extrayendo exactamente lo que se necesita y que la calidad cumple con los requisitos. Los ingenieros supervisan la estabilidad de las laderas, el estado de las carreteras y la seguridad de los trabajos. Una cantera gigante no es solo un agujero en la tierra, es todo un complejo industrial con su propia infraestructura. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de tal coloso, se necesitan miles de kilómetros de carreteras para los camiones volquete, sistemas de suministro de energía para las excavadoras eléctricas, talleres para el mantenimiento y la reparación de la maquinaria, así como edificios administrativos, comedores e incluso campamentos residenciales para los trabajadores. El drenaje del agua tiene una importancia especial. En muchas canteras funcionan constantemente potentes estaciones de bombeo que extraen las aguas subterráneas y de lluvia para garantizar la seguridad de la maquinaria y evitar inundaciones. Sin un sistema de drenaje eficaz, la cantera se convertiría rápidamente en un lago. El mineral extraído luego llega a las plantas de procesamiento, que a menudo se encuentran justo al lado de la cantera. Allí se tritura, se enriquece, se purifica, convirtiéndolo en un producto terminado que luego, en vagones de tren o camiones, se envía a los consumidores de todo el mundo. La vida de una cantera no es eterna. Cuando las reservas de minerales se agotan o la extracción se vuelve económicamente inviable, la cantera se cierra. Pero esto no significa que simplemente se abandone. Las normas modernas exigen la rehabilitación, la restauración de las tierras alteradas. Las antiguas canteras pueden convertirse en lagos, parques forestales, tierras agrícolas o incluso zonas recreativas. Es un proceso complejo y costoso, que es una parte importante de una minería responsable. Cada año, en el mundo, se producen más de 2 millones de toneladas de miel, pero solo unos pocos kilogramos de este tipo pueden alterar la conciencia humana. En las altas montañas de Nepal, donde incluso el aire parece venenoso por la altitud, los cazadores de la tribu Gurung arriesgan sus vidas para recolectar la miel loca, un líquido que cuesta más que el oro y puede provocar visiones. ¿Por qué esta miel está prohibida en algunos países? ¿Y qué siente una persona que la prueba? Mira hasta el final y descubrirás lo que los propios cazadores de miel ocultan. La miel, con su valor nutritivo, propiedades medicinales e incluso su capacidad para prolongar la vida, es considerada un tesoro natural en muchas partes del mundo, lo que la eleva más allá del estatus de un simple alimento. ¿Conoces la miel loca? En las montañas más altas de Nepal crece esta miel única, y solo los cazadores de miel más valientes pueden llegar a ella. La gente de la tribu Gurung se enfrenta a peligrosos obstáculos en busca de la miel loca, que es famosa por sus potentes propiedades curativas y su delicioso sabor.
Esta es una historia real que le sucedió a uno de los cazadores de miel. Tashi, un joven cazador de la tribu Gurung, partió en su primera cacería seria a las altas montañas de Nepal. Siguiendo las antiguas tradiciones de su pueblo, escaló un acantilado escarpado para recolectar la valiosa miel loca. Pero esta vez, la suerte no estuvo de su lado. Una ráfaga de viento repentina lo arrancó de la inestable escalera de bambú y apenas logró agarrarse al borde del acantilado, sosteniendo en sus manos un largo palo para recolectar la miel. En ese momento, se dio cuenta de todo el peligro del oficio que habían practicado sus antepasados. Aunque pudo aguantar y continuar con su trabajo, este incidente quedó grabado en su memoria para siempre, como una lección sobre la importancia de la precaución y la concentración en una tarea tan arriesgada. Al regresar a casa, Tashi contaba esta historia con orgullo y respeto por las tradiciones de su pueblo, pero también con la conciencia de que la naturaleza no perdona los errores. Antes de emprender la expedición, la gente de Gurung inspecciona cuidadosamente cada escalera de bambú. Para cada búsqueda de miel, es necesario ser valiente y estar bien preparado, ya que todas son bastante difíciles. Superan acantilados de aproximadamente 3000 metros con escaleras de bambú sujetas por una delgada cuerda de seguridad. Trabajar a tal altura, combinado con la presencia constante de enormes abejas, es muy arriesgado. Con un largo palo llamado tango, cortan hábilmente los panales, de 1 o 2 kilogramos, haciéndolos caer en cestas de bambú que se encuentran abajo. La miel, conocida por sus propiedades reconstituyentes, puede ser un verdadero elixir de salud. Sin embargo, si se consume incorrectamente, puede causar efectos secundarios, como alucinaciones e incluso una leve intoxicación. Esta miel contiene grayanotoxina, una sustancia capaz de afectar el sistema nervioso humano, provocando alteraciones temporales de la conciencia. Debido a la dificultad y el peligro de su extracción, así como a sus propiedades únicas, la miel loca se ha convertido en un verdadero manjar, cuyo costo alcanza los $136 por kilogramo. El alto precio también está relacionado con la rareza de este producto, ya que su caza requiere una increíble habilidad y valentía por parte de los cazadores de miel. Los buscadores de miel siguen a las abejas que acuden a un arroyo alrededor del mediodía para recoger agua para enfriar las colmenas. Para determinar la ubicación exacta, utilizan binoculares y en el futuro podrán usar dispositivos de sistema de posicionamiento global que se están desarrollando actualmente. Los cazadores de miel necesitan mucha experiencia para trepar a los enormes árboles donde viven cientos de colonias de abejas y luego, con el humo que emiten, ahuyentar a las abejas. Las abejas tendrán suficiente comida para el invierno si recogen la miel en la colmena con cuidado, usando un ahumador y cuchillos, sin dañar la miel almacenada dentro de la colmena. Para que la caza de miel no se detenga, después de cada recolección, marcan el árbol para poder volver al año siguiente. Gracias a sus propiedades nutritivas y medicinales, la jalea real, un material valioso producido por las abejas obreras, se encuentra entre los productos naturales más preciados. La jalea real se recolecta de manera muy delicada y fina. Cuando se retira la abeja reina de la colmena, sus ayudantes comienzan a preparar jalea real para alimentar a las futuras larvas. En la siguiente etapa, los trabajadores, con la ayuda de agujas de injerto especiales, insertan las larvas en celdas de cera de abeja o de plástico para reinas durante el periodo de gestación, que dura de 12 a 18 horas. La jalea real está lista para ser recolectada después de 72 horas. La extracción de las larvas antes de obtener la jalea real es un proceso muy delicado. La cuidadosa recolección manual de cada gota de jalea real garantiza su calidad excepcional. La cantidad máxima de jalea real que una colmena puede producir es de 22 kilogramos, y la jalea real de la mejor calidad, elaborada por abejas alimentadas con flores de colza, puede costar hasta $150 por kilogramo. La demanda mundial de jalea real, promocionada como un elixir de salud, está en constante crecimiento.
Cuando escuchas la frase «la miel más cara del mundo», la expresión «miel de Manuka» probablemente sea lo primero que te viene a la mente. Los bosques vírgenes de Nueva Zelanda son la fuente de la miel de Manuka, la variedad más cara del mundo. Los frascos de 230 gramos de miel de Manuka cuestan $4.664 cada uno. Y no es para menos. Este néctar, que habita en las colmenas, es a la vez raro y nutritivo. Uno de los numerosos beneficios para la salud y la belleza de la miel de Manuka es la presencia del compuesto químico antibacteriano metilglioxal, o MGO. Recolectar la miel de Manuka es muy difícil, ya que las abejas tienen que volar 6 kilómetros para llegar a los lugares de floración, y la temporada de floración dura solo 12 días al año. La recolección de la miel de Manuka requiere todo un conjunto de conocimientos especiales y equipos de última generación. La miel se recolecta y extrae con equipos complejos y helicópteros durante un periodo de 2 a 6 semanas. Esto explica por qué pagarás 20 veces más por la miel de Manuka que por la miel común. Según el libro Guinness de los Récords, un kilogramo de la miel turca Centauri puede costar hasta $10.800, lo que la convierte en la miel más cara del planeta en 2021. La miel, con cualidades medicinales y gustativas, recolectada en colmenas y cuevas a una altitud de entre 1.900 y 3.000 metros, absorbe los minerales de su duro entorno. La producción anual es de solo 33 kilogramos y el proceso de recolección tarda 15 años, por lo que es bastante rara. El nombre del comprador y el hecho de que cada frasco se llena a mano y se recubre de oro subrayan su singularidad y valor. Los antiguos egipcios practicaban la caza de miel silvestre, uno de los métodos de recolección de miel más antiguos que se conservan. Esta actividad data de hace 4.500 años. En las antiguas pinturas egipcias, los apicultores, con la ayuda de cuerdas y velas, escalaban acantilados escarpados o árboles para obtener la miel. Estas pinturas, que son una parte integral de la apicultura moderna, representan el uso del humo por parte de los antiguos egipcios para apaciguar a las abejas. Los antiguos egipcios veneraban la miel por sus numerosas propiedades beneficiosas, incluyendo sus aplicaciones culinarias y medicinales, así como por su papel en los ritos de momificación y en las ofrendas a los dioses.